Licenciada en Parapsicología, Avenida 844, 1267. Le agregué título yo. Creo que vamos a tapar la cámara. ¿Tenés el otro micrófono, Andrés? ¿El otro micrófono tenés? Mira, el otro micrófono no sé si te conviene porque rebota mucho, ¿viste? Ah, bueno. Ruido. Yo te voy a subir bien el volumen. Ah, bueno, Y lo perfecto. acercamos acá. Mira. Ah, lo subís vos al volumen. No, yo te lo subo. Ahí estás súper cerca vos. Es demasiado. Bueno, Esa- pero yo voy a estar sentada a esa acá. la toma bárbaro de esa distancia. Acá. Genial. Sí, ahí a los dos. Los toma bien. Angie. Angie. Aquí te veo la cámara. Ahí se ve. Ahí está. Ahí está. Listo, cerramos y ya arrancamos cuando quieras. Bueno. Vamos esto por Abrimos con ahí. las efemérides. Hablemos con las efemérides. ¿Quién hace el saludo? ¿Vos o yo? Saluda vos. Como quieras. El Está I bien. Have a Dream de Martin Luther King. Qué fuerte. Sí. ¿Cómo lo mataron a él y a Malcolm X? Terrible. Pará, Vos fíjate esto que es él el... hace el discurso en agosto y en noviembre matan a Kennedy. Digamos. Claro. Claro. Ah, raro. ¿no? Mirá. Mitos urbanos. Yo hago una introducción que Sí. tengo armada. Está bien. Lo azul sos vos y yo lo rosa. Perfecto. La mención División de cantada, género de perfecto, Construite perfecto. Solange. Brujo de Puente de Pompeya, bien. Vamos a dejarlo en Y el en 6 que stand-by. me faltó. Lo del angelito del arco de calzada. Lo dejamos en stand-by. ¿No lo vas a hacer? Si queda tiempo. Si queda tiempo, bueno. El baile de los fantasmas de Aeroparque, bien. Lo del Congreso y lo del perfecto. ¿Estamos bien? Sí. Yo arranco con la cita con el fantasma, la Biblioteca Nacional de Evita, viste que antes estaba el Palacio. Sí. Después sigo con el Angelito de Calzada, el Pomberito, que es de Corrientes y Guaraní, Sí, pero de la creo zona. que no puede faltar, Es del está norte. bueno, es del norte, está bueno. Y lo del colectivo 505 Rafael No, no sé. Calzada. ¿Esta no la sé? ¿Cómo que no? ¿Sos de Calzada y no sabes? Yo No, no no. sé de calzada. Yo soy ¿Dónde de era? Santa Fe. Claro, ustedes son santafesinos, digo ustedes porque Y después sí. Sandra y vos, claro, es verdad. Después por San Justo anduvimos. Recalamos en Mi Playpole. viejo nació en San Justo. Mi viejo nació en San Justo. Mira. Sí. Ahí estuvimos En el buenísimo. 63, o sea, ya hace unos cuantos añitos. ¿Sabes qué me dicen que los que más... Nuestra compañera de trabajo en el sala de profe. No, a mí no me gusta el backstage. Cuando ustedes están en propaganda y charlan entre ustedes y se olvidan y... Pasa que tendrías que apagar la cámara, pero mucho lío. Pero es mucho lío. Aparte no llego. Aparte por eso, viste, no digo malas Y si- palabras, y si nada, la me porto apagas, bien. Ni hablamos mal de nadie. No, y no hablamos mal de nadie. Ponele, tal vez del gobierno, del Además, sistema educativo. Si la apagas, después no puedes hacer un hilo de todo. No puedo. ¿Y sabes lo que es editar? Es un lío. Sí, ya lo sé. Es un lío. Así que bueno, a falta de tablet me traje esto para recordar. Ah, ese. Este celular es viejito. Y acá está. Y bueno, a esta niña esta Angie de Guatemala la saludamos cuando estamos en el medio de los... Cuando arrancamos con esto. Son y 7. Bueno, Sí, sí. después de la hora, 7 minutos y 8, así lo que ustedes perdieron ahora. Ajá. Ok, perfecto. O sea, terminamos. Terminamos y cuando empieza. Ahí dice 1 y 07, Sí. o sea, terminamos 2 y 07 de empezar ahora. Perfecto. ¿Cuándo metemos el mensaje de esta chica de Guatemala, de Bueno, Angie? empecemos con los mitos. Antes de empezar con los mitos. Saludos a Angie Guatemala, que está... Mira, yo hago la introducción de mitos y antes vos de hablar del hijo del agua y el fantasma, lees el mensaje y le mandas un saludo. Perfecto. Este está muy bueno. No lo tengo ese
este libro, ¿cómo puede? Encima tiene un gato en la tapa, no puede ser que no lo Buenos tenga. Aires. Buenos Aires es leyenda, mitos urbanos de una ciudad misteriosa. Yo compré los dos tomos de estos muchachos. Son espectaculares. Ok, arrancamos. Ay, gracias, esto es alto. ¿Vamos a estar así hasta noviembre? Es obligatorio. Es obligatorio, Lo de ¿no? los espacios. Ayer me hicieron una encuesta, a mí me viven haciendo encuestas por teléfono, porque las contesto a todas, me encanta. ¿O el teléfono de línea? Sí, ¿La contestás sí, todas? me encanta. Esto. ¿Se arregló la luz roja? Sí, la luz se prende. Ah, qué bueno, lunes andaba. porque si no, no entendía nada. Che, si te aprieto la pierna, sí. No, olvídate. Muy buenas tardes a todos y todas que están del otro lado. Muy buen sábado, te acompañamos acá desde La Historia de Todos con el profesor Gustavo Riarte. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen día Solange, buen día a todos los fieles seguidores de La Historia de Todos, programa número 20, como para seguir viajando por el pasado para entender el presente. Así es, te acompañamos en esta hermosa tarde soleada de sábado y te cuento que en el día de hoy no solamente vamos a estar recordando unas efemérides muy interesantes, analizando un poco el discurso político de Martin Luther King, I Have a Dream, sino que también vamos a estar hablando de mitos urbanos de la ciudad de Buenos Aires y también de zona sur, porque no nos olvidemos que esta es una radio anclada en esta región del AMBA. Bueno, vamos a comenzar con las efemérides. Te cuento, Gustavo, que un día como hoy, pero del año 1821, se crea, gracias al gobernador Martín Rodríguez, el Archivo General de la Nación, que para quienes no sepan qué es aquel justamente archivo, lugar donde se guardan todos los documentos políticos, legales, jurídicos de nuestro país y también fotografías. De hecho, si no lo siguen por redes sociales, pueden hacerlo en Instagram, también en Facebook, Archivo General de la Nación. Tiene fotos y material muy representativo de nuestra historia reciente y también de nuestra historia del siglo XIX y del siglo XX. Inclusive, a mí me maravilla seguirlos porque de vez en cuando sacan artículos de La Gaceta, que era un diario muy común de la época colonial, pedidos de, se solicita sirviente, se solicita ayudante, cómo el vocabulario ha cambiado con el correr de la época, cómo las necesidades de la población ha cambiado, cómo se comunicaban los vecinos de la ciudad de Buenos Aires en aquel entonces. Es imperdible. Además, un día como hoy del año 1963, sobre lo que indagaremos más adelante, se lleva a cabo en la marcha de Washington, la capital de Estados Unidos, una marcha por el trabajo y la libertad, el famoso discurso que ha quedado en la historia de Martin Luther King, I Have a Dream, en el monumento Lincoln. Además, un día como hoy, más reciente, hacemos un salto hacia el siglo XXI, del año 2009. Aquellos que somos fanáticos de esta banda no podemos dejar de recordar que un 28 de agosto Noel Gallagher, guitarrista de la banda Oasis, anuncia definitivamente la separación de esta banda por diferencias irreconciliables con su hermano Liam. Y desde el año pasado, cada 28 de agosto, desde el año 2020, en conmemoración a los derechos para adultos de la tercera edad proclamados por Evita Perón, se conmemora el Día de la Ancianidad. Así es. Sin embargo, de todas estas efemérides que estuvimos hablando, nos gustaría hacer un hincapié en la historia de Martin Luther King, este pastor de la Iglesia Bautista, doctor en filosofía. Gustavo, ¿qué nos puedes contar acerca de este mítico discurso?
Bueno, explicado dentro de un contexto ese enorme discurso de yo tengo un sueño, este pastor evangelista, militante por los derechos e igualdad de la población afroamericana, en tiempos en donde había recrudecido los actos segregacionistas y la política de segregación contra la población afro en Estados Unidos, este pastor comienza a militar en favor del logro de derechos civiles para con la población afro. Y en vistas de realizar una concentración para pedir por trabajo y por la libertad, en el último momento del discurso, de ese multitudinario discurso, él comienza a enumerar los sueños que él quería y añoraba para su país y en especial para sus hermanos afro, ¿no? Y él resume ese discurso en 4 sueños: la libertad, la igualdad, la justicia, y cierra diciendo: me gustaría que mis 4 hijos el día de mañana no sean juzgados o vistos por el color de su piel, sino que sean valorados por el valor o la fuerza de su carácter, ¿no? Este enorme discurso que quedó para la posteridad fue aquel agosto de 1963, y vaya capricho del destino, en noviembre de ese mismo año es asesinado un presidente que trataba de bregar por los derechos de igualdad con la población afro, que ese era el presidente Kennedy, ¿no? Así es, exactamente. En Dallas es asesinado y, bueno, en esa misteriosa jornada que es hasta el día de hoy que no se sabe bien quién fue el autor del asesinato de Kennedy. Uh-huh. Sin embargo, no lo mismo sucedió con el asesinato finalmente de Martin Luther King, que en el año 1968, es decir, 5 años más tarde de su famoso discurso, será asesinado en Memphis por James R. Ray, ¿sí?, que era una persona blanca, totalmente racista. No nos olvidemos también, Gustavo, que en esta época todavía se llevaba a cabo la persecución y la matanza en grupo del famoso grupo Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, que eran esas personas blancas que salían justamente con trajes blancos, con una máscara bien puntiaguda, a cazar negros, así cazar, digo, porque eran como animales para ellos. Y esgrimiendo la cruz católica, ¿no? La semana pasada hablábamos del fundamentalismo árabe. Y el fundamentalismo católico también existe. También existe. Es decir, la religión es manipulada por las sociedades, por diferentes grupos de personas para perpetuar sus ideas, para perpetuar sus prejuicios, para perpetuar su violencia. Es usada como excusa, ¿no es cierto? Bueno, James R. Ray, asesina a Martin Luther King en la ciudad de Memphis, como recién decía. Lo asesina de un tiro que impacta de lleno en su garganta, y en tan solo 1 hora, Luther King, por una hemorragia imparable, es declarado fallecido. Esto sucedió en el balcón de un hotel donde se estaba hospedando con unos amigos que tenían una banda, a los que había ido a ver tocar, compartir un rato con ellos. Finalmente, bueno, es asesinado, como también fue asesinado en su momento en Estados Unidos por bregar por los derechos de las personas afrodescendientes, Malcolm X. Bueno, no nos olvidemos que antes de este suceso tan terrible que fue su asesinato, Martin Luther King, en el año 54, un año después de su discurso, fue condecorado con el Premio Nobel a la Paz. Así es. Dicen que cuando él comienza a comprometerse con la causa de derechos civiles, fue por el incidente que hubo con una mujer negra que no quiso levantarse en un restaurante que supuestamente podía ser compartido. Esa política segregacionista de los 50, entre otras cosas, prohibía a los negros ir a baños para blancos, o sea, había divididos baños públicos para negros y blancos, en los bancos de la plaza también, el transporte público también, y en el caso de los restaurantes, si había un hombre blanco que ingresaba y no tenía lugar, había una ley que decía que el negro tenía que levantarse y dejarle el lugar. Esta mujer se rehúsa, bueno, es violentamente sacada del restaurante y reprimida, y eso le impactó tanto que no solamente se convierte a la religión bautista, sino que se compromete con la causa también. Así es, exactamente. Y a pesar de que esta es una radio de historia, no debemos dejar de pensar
que la historia no es pasado. Como siempre decimos con Gustavo, la historia es puro presente. El año pasado, en plena pandemia, año 2020, ¿qué sucedió en Estados Unidos? El asesinato de Floyd, un muchacho afrodescendiente que fue asesinado por un abuso de poder de un policía, que, bueno, enhorabuena, ya está detenido y preso. Y afortunadamente, Sol, las redes sociales hoy en día potencian todo tipo de actos que vayan en contra de derechos básicos del ser humano y se replica rápidamente en todo el mundo, ¿no? Por suerte. Enhorabuena, que tenemos algo positivo en las redes sociales, desde luego. Nosotros queremos contarte que, como siempre decimos, el arte es la manifestación de las vivencias humanas, el arte es la manifestación de pensamientos, de sentimientos, de protestas, y justamente ante los ataques raciales, ante los prejuicios y ante la disgregación social, ante la disgregación étnica, religiosa o económica, tenemos un tema, tenemos una canción para compartir con vos que estás del otro lado. No se muevan, no se muevan. ¿Eh? No se muevan. Ahí. Déjame ver. Ahí. ¿No me veía yo? El micrófono casi te tapaba. Ay. Está bárbaro. Pero mejor que me tape. Así no me ven. Ay, un toquecito. En realidad es que se vea ella. Sí, los dos. Los dos. Esto divide. Esto divide justo y queda como así. Porque vos estás muy pegado. Que si te corre un toque, así una milésima, queda justo. Ahora me quedo así. Un poquito. Ahí. Uy, mal, voy a intentar. Está muy pegado. Ay, perdón, lo que pasa es que si no, no nos Ahí. vemos en el vivo. Ahí está perfecto. Ahí está, me quedo ahí. Haceme un favor. Y este va acá. Ahí está mi célulo, ¿ves? Ahí está justo. Ahí está mi celu, en la ventana. Sí, lo veo. Rotalo un poquitito para el lado de Gus. Pero yo me veo. ¿Acá? Pero Ahí. para el lado de Gus. Ah, de Gustavo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¡Qué Ahí. genio! Yo pensé de vos Ahí y está. yo dije Gus. Ahora de Gus. Ahí estoy en Qué buen cuadro, ahí. celu. Genio, ¿Qué celu perfecto. ese? El celular de una docente en pandemia. Me lo tuve que comprar nuevo para hacerlo No, pero zoom. ¿qué marca es? Samsung. Ah, son buenos, sí. ¿Pero qué J, qué o cuál? Es el J7, 8, 9. A30. Ah, bueno. A30S. Alto celular. Sí. Bueno, escúchame. Mitos urbanos. Hago una intro y antes de vos empezar con el hijo del agua, lees el mensaje de esta muchachita. Perfecto. ¿Quién canta esta canción? ¿Qué? ¿Quién canta esta canción? Un rapero. No, es que no Que si no es León Gieco, no conozco el nombre de las personas. Es que en YouTube a veces no aparecen los autores. Ah, bueno, bueno. No me pidas más. No, sí, obviamente. Es un montón, Gustavo. Yo no llego a escuchar esto. Me quedo en la Navidad de Luis. Nada, además, Ay, qué chiquito es. yo Ahí tengo más está. tiempo que vos estás laburando. Sí. Y aparte, voy a empezar a dar un seminario ahora, ¿viste? Sí, vi la publicidad. En la ONG de Leamos un Libro. Así Yo que tuve una estoy entrevista reclutando. ayer con esa gente. ¿En serio? ¿Qué propusiste? Son amorosos. La de lengua, la que está en la parte de lengua, como yo le mostré los libros. Hablando de libros, me olvidé. No importa, Después te lo no das. importa. No, después me lo das el sábado. Para mi vecina, Caro, que es una genia que me lo pidió. Bueno, se entusiasmó como para ir al proyecto de ella, pero está todo reciente. No sé, Sí. por ahí. Yo presenté el proyecto en mayo y recién ahora empezamos, ¿eh? Lleva no me meses. apuro. Yo tampoco tenía apuro. No, en mi caso se habló de la idea el año que viene de ir a escuela. Ay, Me pasa que es en el sí. norte, la zona norte, no me copa Sí, es mucho. en Vicente López, no, tenés que pasar todo. Voy a ver. Pero tuve una entrevista por ahora. Pero te van a seguir llamando, ¿eh? Seguramente. Por WhatsApp, se maneja Sí, mucho. ¿Con quién tuviste la entrevista? ¿Con Daniela? Con el coordinador general, no me acuerdo cómo se llama, muchacho. Después te sigo contando. Muy bien, esperamos que hayas disfrutado esta canción, este rap, que tiene un contenido bastante fuerte respecto a la discriminación y a la segregación de acuerdo a cuestiones sociales, estéticas y demás. Bien, Gustavo, ¿qué te parece si comenzamos
con el bloque de este programa, que es el eje del programa de hoy, número 20, 28 de agosto, sábado. Vamos a salir de la crítica, del análisis, a divertirnos un poco. Por suerte es de día, o sea, que aquellos que son supersticiosos, con la luz del sol lo van a atenuar un poco. No se van a asustar tanto. Exacto. El programa se repite todos los sábados a las 22 horas, creo. Escúchenlo ahora, no a la noche, tal vez. A la noche no sé si da a escuchar este programa de hoy a la noche porque da un poco de miedo. Voy a ser totalmente sincera. ¿Quién puede negar haber sido en alguna oportunidad un oyente de una leyenda urbana? ¿Quién es capaz de asegurar que nunca se interesó en ellas? Ya sea por curiosidad, Gustavo, o tal vez, en el caso de los más escépticos, para intentar refutarlas. Exacto. Es casi imposible afirmar que alguien no haya oído alguna, al menos al pasar. ¿O acaso a ningún lector le resulta familiar aquella historia del joven que conoció a una chica en un baile y le prestó un abrigo, que luego fue encontrado sobre la tumba de esa misma mujer, fallecida muchos años antes? O quizás la del hombre que, tras una noche de desenfreno, es recibido por el Club del SIDA. Sean verídicas o no, estas historias circulan en todo el mundo y es por eso que los párrafos que te vamos a contar en el día de hoy, es por eso que las historias que te vamos a contar hoy, sábado, por la radio FM 107.1, 107.7, tienen que ver con estas leyendas propias de la ciudad de Buenos Aires y también con leyendas urbanas de zona sur. Muy bien, antes de empezar con el recorrido mítico, quiero leer un mensaje de alguien muy lejano. Angie nos escribió de Guatemala, nos mandó un mensaje. Les escribo porque el día de ayer estaba hablando con una amiga y se enteró de que íbamos a hablar acerca de mitos. Le interesa mucho conocer mitos sobre la Argentina y que honestamente en cuanto a los mitos argentinos no es ignorante, los desconoce, pero siempre estoy dispuesta a aprender más, sobre todo de mitos y leyendas y hechos históricos. Bueno, te mandamos un beso, Angie, desde Guatemala, que nos escucha, creo que son las 10 de la mañana, y un placer para nosotros que seas parte de esto, que sin ustedes, volvemos a repetir, esto no sería posible sin el deseo. De hecho, el tema propuesto por hoy lo han propuesto ustedes. Así es, el día martes nosotros hemos realizado una encuesta a través de nuestras redes sociales en Instagram, @tiphistórico, @la historia de todos, y de todos los temas propuestos ganó mitos urbanos, pero con una cantidad de votos, Gustavo, que no te puedo ni contar. Mira. Y aprovechando el hermoso mensaje de Angie que nos llega desde las hermosas tierras centroamericanas, les recuerdo que pueden escribirnos en vivo a nuestro WhatsApp, mandar su mensaje a su audio y te estamos contestando en vivo. ¿A qué número, Gustavo? Al 11 37 97 0092. Reitero, 11 37 97 0092. Muy bien, arrancamos con el primer mito, en este caso mito de la ciudad de Buenos Aires, y nos vamos a ubicar en el barrio de Barracas. Para aquellos que conocen Barracas, es una zona típicamente industrial, y esta historia se mezcla con un famoso cuento clásico del flautista de Hamelin. No sé si Solange has leído. Por supuesto, sí, ese medieval. Cuento medieval ocurrido en Alemania. En Alemania, claro. De ese niño que limpia al pueblo de ratas, pero cuando no es remunerado, como maldición, se lleva a los niños del pueblo y los arroja con esa flauta encantada por el precipicio. Trágico el cuento. Trágico. Pero Muy tiene fuerte. que ver mucho con el mito que les voy a contar ahora, que en el barrio lo han titulado El flautista de Barracas y la vieja del agua. La vieja del agua es un pez que suele comer la suciedad de los ríos, ¿no? ¿Cómo se explica este mito? Toda la historia esta comienza allá por 1870, en plena fiebre amarilla, en Barracas, en donde era un pueblo residencial. Esta epidemia, producto de la infección, del mal consumo del agua y de la contaminación del riachuelo, genera de que la gente de bien, adinerada, emigre de Barracas y se vaya a la zona norte, Recoleta, Belgrano, San Isidro. Ese lugar se puebla de inmigrantes y en una de esas tantas fiestas populares como los carnavales aparece un muchacho de raza afro que solía tocar el tambor de manera muy encantada.
Eso hizo de que después de la epidemia Barracas renaciera de esa tragedia, el pueblo volviera a crecer, el barrio volviera a crecer, se llenara de inmigrantes, y la historia recae 100 años después, allá en los 80, con la famosa hiperinflación. En esa hiperinflación, una mujer llamada Ernestina y su esposo tenían una fábrica textil, y cuando la importación genera de que su fábrica no genere producción, la fábrica cierra y quiebra. El esposo de Ernestina muere del paro cardíaco y ella comienza a deprimirse, tiene que vender la fábrica, y más tarde compra una casita en donde hoy es el barrio Ferroviario, en Barracas, allá en la calle Australia al 2700. El barrio Ferroviario es un barrio de casas inglesas, muy parecida al barrio ferroviario de Quilmes, más o menos. Bueno, lo dicho es que esta mujer deprimida sale un buen día de la casa con su changuito y una vecina dice verla caer en el riachuelo. Oh. Claro, el cuerpo no se encuentra, generalmente los cuerpos en el riachuelo hay embarcaciones que generan que el cuerpo no suba, pero la parte mítica tiene que ver cuando al poco tiempo esta vecina que cuenta esta historia la ve a esta mujer que se le aparece, manchada de barro, y le dice de que a partir de ahora el barrio iba a mejorar, que las casas iban a mejorarse, que es tu casa, le dice María, se va a mejorar, y que no vengo a hacerte nada. A los 3 meses una emprendedora española comienza a hacer un emprendimiento edilicio en esa zona del barrio ferroviario y se mejora la calidad de vida de esta mujer. Con respecto al flautista, en los 90, con Menem, las fábricas comienzan a cerrar también, y en ese estado de abandono hacen que las fábricas se llenen de ratas, como el famoso cuento de Hamelin. Y aparece un tunecino de la nada, flaco, alto, que dicen que solía tocar la flauta e iba inclusive al hospital de niños, a la zona de oncología, a tocarle la flauta a los niños como para mejorarle a través de la melodía la enfermedad. Dice el mito que al conocerse, se corre la voz de este muchacho que tocaba la flauta y lo invitan al barrio de Barracas a que desratice estas fábricas. Bueno, dicen que lo hace, allá por mediados de los 90. Claro, y como dice el cuento de Hamelin, a la hora de querer cobrar, no le pagan. Y él dice que una maldición iba a caer sobre el barrio. Y efectivamente cae porque vuelve una crisis económica en el país y las fábricas comienzan a cerrar nuevamente. Eso explica todas las crisis cíclicas de la Argentina, Gustavo. Estamos llenos de fantasmas entonces. Exacto. Bueno, interesante este relato. ¿Sabes que no lo conocía? No lo conocía y es muy cercano a lo que es nuestra localidad de zona sur de Quilmes. En Barracas. Bueno, vamos a continuar con el segundo mito urbano. Esta es muy famosa, principalmente entre los adolescentes, y se llama Cita con un fantasma. Yo no sé, Gustavo, si será tan verdad, pero a mí un poquito la piel de gallina se me pone. Vamos a creer un poquito. Una noche, 2 amigos salieron a bailar. Se fueron a un boliche y uno de ellos conoció a una chica muy bonita, muy atractiva, con quien habría bailado toda la noche. Algunas versiones un poquito más osadas indican que hasta han tenido relaciones carnales. La cuestión es que cuando se termina el baile, cuando se termina la discoteca, estos 2 amigos la acompañan hasta su casa, que vivía a pocas cuadras de este boliche. Y le dicen ellos: te notamos muy fría, ¿no tenés frío? No, bueno, sí, un poquito. Entonces el enamorado, pues vamos a llamarlo de esta manera, su festejante, como diría mi abuela, le presta su abrigo. Cuando llegan a la casa, se saludan, se dan las buenas noches, la chica entra y los 2 amigos siguen hasta sus propios domicilios. Y le dicen: me olvidé de pedirle la campera. Bueno, mañana volvemos, total nos queda cerca. Efectivamente, al otro día se hacen presentes en la casa donde habían dejado a esta muchacha y los atiende una mujer, unos 50 años, con un aspecto muy demacrado. Los muchachos le dicen: venimos a buscar la campera que le dejé a su hija anoche. Y a la mujer, Gustavo, se le transfigura el rostro. Pero ¿cómo se atreven a decirme una cosa como esta? ¿Cómo se atreven a hacerme esta broma de mal gusto si mi hija lleva muerta 3 años? Le cierra la puerta en la cara,
Los muchachos, llenos de intriga y un Claro. poco escépticos, van al cementerio de la ciudad y efectivamente en la lápida donde está el nombre y la foto de esta muchacha, ¿qué encontraron colgado en su lápida, Gustavo? ¿Qué opinas vos? Y algo que tenía que ver con ella, me parece, ¿no? La campera del muchacho. Mito, leyenda, verdad, nadie lo va a saber nunca. Lo cierto es que esta historia circula alrededor de los jóvenes y adolescentes con bastante frecuencia y también poniendo un poquito de miedo entre los muchachos. Ujú. El tema es claro, el mito cuando se transmite de boca en boca y nunca nadie sabe quién lo inició, se llena de un gran halo de misterio, ¿no? Justamente. Y sobre todo cuando hay dentro de la historia hechos concretos o situaciones o personajes o momentos o lugares y años que van reforzando ese mito y lo transforman de alguna manera en algo verídico. Así es. Además, al no saber, de nuevo, el autor, cada cual, esto es como una bola de nieve, Claro. cada cual le agrega un pequeño detalle y bueno, es lo que tenemos hoy en día. Claro. Gustavo, me comentan que tenés un saludo para leernos desde un lugar también un poquito Sí, lejos, ¿no? y cruzando el Atlántico, los escuchamos desde España. Cada sábado nos reunimos a escuchar la radio. Son geniales, bueno, más o menos. Y cada tema tratado de manera impecable. Saludos de fieles oyentes del otro lado del charco. ¿Y qué charco? Enorme. Bastante grande el Enorme. charco atlántico, ¿no es así? Muchas gracias por seguirnos cada sábado. Y seguramente esta gente ha conocido, no sé vos, Solange, el Italpar. Yo lo conocí. ¿Vos, Andrés, lo conociste o no, el Italpar? Más o menos. No, yo no lo conocí. Bueno, es como la Yo versión soy demasiado de... joven, Gustavo, Sí, no sé bueno. qué me decís. Es la versión del Parque de la Costa. Hoy los chicos Ese conocen sí el lo parque, conozco, claro. es de mi Es una generación. versión del Parque de la Costa. Y en este caso está ubicado en las avenidas Libertador y Callao, en pleno Recoleta, pegadito a la estación Retiro. Claro. Y hay una maldición sobre el Italpar. Ay, menos Y- mal que nunca Y fui, sobre los entonces. juegos que están, que hoy todavía funcionan. Si alguna vez has ido a Luján, en la parte de atrás hay un parque de diversiones. Y hay varios juegos de ese parque de diversiones que fueron traídos de este maldito parque de Italpar. Pero ¿qué pasó? Allá por julio de 1990, dos niñas, sobre todo una niña de 15 años, se suben a uno de esos juegos. Hay un desperfecto mecánico y desgraciadamente y trágicamente una de ellas muere. Este hecho, que llevó casi más de 10 años para bajarle la responsabilidad al parque, que de hecho esto le costó la vida al Italpar, ahondando, a aquellos que les gusta ahondar en las historias y en los mitos, encontraron con que en ese sitio donde se levantaba el Italpar funcionó en la década del 30 otro parque de diversiones, y acá nuestros abuelos o nuestros padres, en mi caso, se van a acordar que era el parque japonés. Estaba entre lo que es el Sheraton y parte de lo que era el Italpar. Y misteriosamente, allá por diciembre del 30, ese parque japonés se prende fuego, se Ay, incendia. Dios. Los que ahondaban en los mitos dicen que claro, esa tierra estaba maldita porque pertenecía a un antiguo cementerio indio. Tal Cuando vez- hay un cementerio indio en Ahí el medio, estamos, nunca sí. puede terminar bien la No, historia. no porque hay maldiciones de por medio. Desde la lógica histórica es muy probable porque eran los bajos de la famosa aldea de Buenos Aires allá por 1800 y eran zonas completamente despobladas y que tienen un sentido. Además, cuando los españoles vienen allá por 1580 desplazan a los tehuelches, a los querandíes, a esas zonas bajas de lo que hoy es Retiro, ¿no? Bueno, de hecho, tal es así que Pedro de Mendoza, en 1536, que fundó el fuerte de la Santa María de los Buenos Aires, Ujú. es desplazado por los querandíes. Claro, Lo cual toda esta zona, hace Exacto. 500 años atrás, estaba obviamente bajo la influencia de sus verdaderos dueños, que son los nativos americanos, ¿no es exacto. cierto? El hecho de la maldición tiene que ver con que después esos juegos que fueron desparramados a diferentes parques, entre ellos el parque de Luján, misteriosamente contado por los que cuidan el parque a la noche, bueno, han oído gritos, llantos en lo que es en la montaña rusa que está detrás de la Basílica de Luján. Inclusive han pasado accidentes no tan graves y muchos lo asocian con esta maldición de estos juegos que han sido desparramados a lo largo del país y que misteriosamente tienen a veces ciertos desperfectos que no se pueden explicar. Bueno, Gustavo, me sacaste todas las ganas de ir a un parque de diversiones ahora. No, pero me encanta viajar a la Biblioteca Nacional, que lamentablemente no la conozco.
La Biblioteca Nacional no podía quedar por fuera de esta serie de mitos urbanos. La Biblioteca Nacional, dicen quienes trabajan allí, quienes la han cuidado, principalmente los cuidadores, los serenos de la noche, porque no sé por qué estas presencias se suelen manifestar mucho cuando hay oscuridad. Una presencia cobra la forma de una mujer ligeramente rubia, con el cabello suelto, vestida de blanco, y agita con frecuencia la respiración, o sea que se la puede escuchar respirar muy frecuentemente y muy fuertemente, ¿no es cierto? Dentro de los pasillos, de los pasadizos repletos de libros de la Biblioteca Nacional. Muchas personas afirman que esa visión repentina, y que repentinamente también se desvanece en segundos, o que se deja ver en un corto recorrido de un pasillo, es justamente nada más ni nada menos Gustavo que Eva Perón, Evita. ¿Por qué piensan que es Evita Perón? No solamente por el gran parecido físico, estamos hablando de una mujer de tez blanca, con los cabellos claros, muy delgadita, muy flaquita. No nos olvidemos que ella fallece a causa de un terrible cáncer de útero en el 52, pesando 43, 44 kilos, porque esta enfermedad la carcomió. Entonces atribuyen esta afirmación a una leyenda urbana, justamente, a las manifestaciones concretas, porque todo mito tiene una base real. Hay una similitud física y además no nos olvidemos que el lugar donde ahora se lleva a cabo la Biblioteca Nacional, en una época era el Palacio de Unzué, o también la Quinta de Unzué, que fue la residencia presidencial, nada más ni nada menos, durante la época de la presidencia de Juan Domingo Perón y de segunda esposa Evita. Claro, aclaremos a la gente que hoy la residencia presidencial está en Olivos, pero no siempre fue así, ¿no? En este caso estaba en la Quinta de Unzué, que hoy es la Biblioteca Nacional, ¿sí? El grado de simbolismo que tomó el edificio fue tal que luego del golpe militar que derrocó a Perón el 16 de septiembre de 1955, los dictadores que tomaron el poder posteriormente, entre ellos Lonardi y Aramburu, ordenaron la demolición total de esta quinta para borrar todo rastro de los últimos ocupantes. Comienza así el proceso de desperonización. La residencia ocupaba un amplio terreno en Buenos Aires de casi 3 manzanas, Gustavo, ¿sí? Que estaba entre Avenida del Libertador, Austria, Agüero y Avenida Las Heras. Los que conocen la zona, si han pasado por el Automóvil Club Argentino, bueno, enfrente, por ahí, esa zona de los bosques de Palermo, por ahí. Exactamente, y por eso mismo, ya que fue su último hogar, se dice que la Biblioteca Nacional hoy alberga al fantasma de quien habría sido en su momento la primera dama de los argentinos. Así es. ¿Viajamos a Aeroparque? Viajemos a Aeroparque, no a tomarnos un avión. No, vamos, por favor, en pandemia no. Vamos a esa zona, que inclusive ha sido renovada últimamente, la zona de la Costanera, y que para muchos es una zona muy parecida, si has hablado alguna vez o has escuchado hablar alguna vez del Triángulo de las Bermudas en el Mar del Caribe, que las cosas aparecen y desaparecen como por arte de magia, aviones, embarcaciones, y nunca fueron encontrados. Jamás. El estudio del mito urbano habla de que esa zona, obviamente, se denomina la zona, por hallazgos, objetos voladores no identificados, embarcaciones que se han perdido. Por ejemplo, en 1892, es decir, a 500 años del descubrimiento de América, una embarcación uruguaya sale del Puerto Nuevo de Buenos Aires y nunca llegó a destino. Y dicen los pescadores que a veces van al club de pescador que está enfrente del Aeroparque, que en momentos de neblina han visto la silueta de este barco uruguayo que creo que, si no me equivoco, llamaba la Esmeralda, que naufragó en 1892 con toda su tripulación. Y en momentos de neblina alcanzan a ver la silueta de este barco con toda la tripulación completa. También se han escuchado historias acerca de niños que han salido a navegar con el bote a la altura del Aeroparque, que han desaparecido. Alguno ha sobrevivido al accidente y ha quedado traumatizado aparentemente por lo que ha visto.
Y en concreto, con respecto al aeroparque, tiene que ver con un accidente aéreo que ocurrió en la década del 90 con LAPA, la famosa empresa aérea que ahora no existe, ¿no? Y asociado también a un accidente trágico en la década del 60 con bailarines del Teatro Colón. Esto dio origen al famoso mito de los bailarines del Teatro Colón en Aeroparque. Si hoy le preguntamos a más de un piloto que suele frecuentar el lugar, muchos conocen el mito y se reforzó sobre todo con esta tragedia del accidente de Lapa. Para eso tendríamos que remontarnos a octubre de 1971, cuando 9 bailarines del Teatro Colón se disponían a viajar a Trelew. La avioneta que los llevaba tuvo desperfectos a la altura del Río de la Plata, llamó a la torre anunciando la situación, la torre le libera la pista, pero lamentablemente el avión va a pique y se clava en el río, ¿no? No hubo sobrevivientes. Más adelante, allá por los 90, sucede algo muy parecido con un avión de Lapa que iba a Córdoba, si no me equivoco. Dicen que eran las 19:20 de ese día de octubre, y aparentemente, tal vez recuerdan muchos cómo fue el accidente, ¿no? El avión carretea, no sube, rompe la valla de seguridad del aeroparque, atraviesa la avenida Costanera, queda muy cerquita de una estación de servicio y choca contra un montículo de un campo de golf que existe inclusive hoy en día. En ese arrastre choca un automóvil, el automóvil arrastra el tanque de nafta, se prende fuego y eso genera que la nave se incendie. En 1999. 1999, exacto. ¿Cuál es el mito que muchos no conocían? Hay dos versiones, y esto está comprobado inclusive en el juicio que se llevó 10 años después. Un investigador de la tragedia, un expiloto, asegura que, según él, ¿no?, la situación pudo haber sido a causa de este mito del aeroparque. La primera idea habla acerca de que estos pilotos no conocían el mito de los fantasmas que solían aparecerse en el final de la pista, haciendo piruetas de danza. Se asustaron y no vieron la luz de alarma del tablero del avión, que anunciaba que no podía, creo que si no me equivoco, no podía subir las ruedas el avión. Se asustaron, el avión siguió de largo y pasó lo que pasó. Y una sobreviviente habla de que en el momento que el avión se estanca contra el montículo del campo de golf, se prende fuego y ella ve en su medio desmayo, arrojada en el piso, porque pudo salir, como siluetas de bailarines le señalan a la gente por qué puerta de atrás de salir del avión para no ser víctimas del fuego. Si uno le pregunta a la mayoría de los pescadores, cuentan la historia de que cada tanto suelen ver la silueta de estos bailarines que son como ángeles de la guarda, sobre todo en momentos en que hay neblina y que el aeroparque se cierra, ¿no? Así que tengan cuidado a la hora de tomar un avión. No me quedaron ganas ni de ir a un parque, no me quedaron ganas de tomar un avión. Bueno, y ahora me parece que no me van a quedar ganas de pasar por abajo del puente de Rafael Calzada, del arco de Rafael Calzada. Va a ser complicado porque yo soy de ahí. Histórico arco que se mandó a construir en los 90, Gustavo, o antes. ¿El nuevo inclusive? o el viejo? No, el nuevo. Sí, en los 90. Me contaron, yo no vivía en esa época, por supuesto. Bueno, la historia, aquellos que a lo mejor son de la zona que somos nosotros, con Gustavo de Zona Sur, han escuchado mencionar a la historia del angelito del arco de Calzada. Los vecinos y las vecinas aseguran, están convencidos, pero pocos lo han visto. Aquellos que se lo cruzaron al costado del arco de Rafael Calzada dicen que es solo un niñito, no más de 8 años, Gustavo, aseguran que es varón, lleva una pelota, pantalones cortos y lo rodea un aura extraña, como una luz, ¿no es cierto? Pero que está ahí y muchos vecinos lo han visto, aunque por supuesto no podemos hablar de una cifra extraordinaria. Los comerciantes y vecinos de la zona afirman no tener conocimiento de la leyenda, ni recordar ningún accidente en el que haya muerto un niño de esa edad en esa región o en esa zona de la avenida San Martín.
Pero bueno, el relato de estos vecinos que sí afirman haberlo visto es suficiente para causar escalofríos y para que nazca un nuevo mito urbano en Rafael Calzada. Desde ya. ¿Qué dijo uno de los vecinos de José Mármol, que cruza el arco de Rafael Calzada desde este lado de la San Martín para ir hasta su casa? Testimonio de agosto del 2020. Siempre cruzo el arco cuando viajo al interior. La primera vez que lo vi iba solo. Serían 8:30 de la noche, fue en el 93. Era invierno y la avenida San Martín estaba muy poco iluminada. Bueno, la avenida San Martín estuvo muy poco iluminada hasta hace pocos años atrás prácticamente. Sí. No importaba que fuera el año 93. Y de repente se me cruzó una pelota bajo el arco y frené. Un nenito de 7 años, ponele 8 años, se acercó a agarrarla. No tuve tiempo a preguntarme qué hacía un chiquito solito a esa hora de la noche, en medio de la oscuridad y en medio de la avenida. Exacto. Me detuve a observarlo entonces y me di cuenta que lo que estaba mirando no era un niño verdadero, no era real. Era como una especie de espíritu. Y cuando volvió a la vereda, simplemente había desaparecido. Se esfumó. Se esfumó. La identidad de este vecino de José Mármol no la quiso dar a conocer, pero lo conocen como el Polaco. Ese es su apodo y por eso lo conocen. La leyenda del fantasma del niño fallecido, en este paso, es muy conocida entre los camioneros de la zona. Sin embargo, nosotros tuvimos el privilegio de escucharla de alguien que lo vivió de cerca. La segunda vez que lo vi, a los pocos meses, el nene estaba al costado del camino con la pelota en la mano. Y sentí que esta vez me miraba fijo, y cuando observé por el espejo, había desaparecido, relata el hombre. Y además, ahí viene la parte más misteriosa del relato. Se lo conté a mi familia y a mi papá, que también es camionero como yo, y dijo haberlo visto alguna que otra vez. Mis compañeros de trabajo habían escuchado la historia, pero nunca lo habían visto. El próximo viaje lo hice acompañado por uno de ellos. Ya no se animó a volver solo. Esa fue la tercera y última vez que lo vi, mirándome fijo a los ojos. Le pregunté a mi compañero si lo había visto, y su respuesta fue que no. Creo que no. Y ese fue el no más fuerte que me tocó escuchar en mi vida. Acá nos manda un mensaje una fiel seguidora también, respecto del mito anterior, ¿no? Creo que lo de la pista del avión me recuerda mucho a lugares de alta extrañeza alrededor del mundo, como Roswell o el rancho de Sim Walker, también ronda en leyendas de la zona del Caribe y de Estados Unidos. ¿Te parece hacer un recreo musical? Estamos hablando, sí, ¿no? ¿Qué decís? Me parece que es oportuno ahora, Gustavo. Además, el tema que se viene nos va a gustar a todos, ¿no? Sí, aparte hay que tratar de ponerle un poco de... prender la luz y levantar la ventana y ver el sol. Estamos hablando de mitos muy conocidos, clásicos, urbanos, que suceden en la ciudad, ¿no? Y qué mejor que escuchar un clásico de la misteriosa Buenos Aires, en este caso habla de la ciudad de la furia. Yo llego a ver ese pibito con la pelota cuando cruza el arco de Calzada, yo me muero. No, si fue Voz Populi el año pasado, salió el Polaco a hablar. ¿Quién es el Polaco? No tengo ni idea, porque nunca dijo el nombre. ¿Vos sabías que en el cementerio de Calzada está enterrado un inglés de las invasiones inglesas? Sí, lo sabía, pero no sé el nombre. Lo sabía, pero nunca ahondé mucho. Cortito, creo que es. Lo escribió esta señora, que no sé si hace un par de años sacó un libro de la historia de Calzada. Sí, ya sé, Julia D'Amico. Julia D'Amico es la mamá de Diana D'Amico, la directora de inglés del Instituto Baker, que yo trabajé 10 años. Yo a Julita la conocí, fui al funeral, todo. Julita fue una genia. Sí, fue una genia. Yo a Julita la adoro. Y Diana, Diana ni hablar, la tengo allá arriba. Fue la primera persona que yo tenía 17 años, me dio trabajo. Mira, ¿en inglés? En el Instituto Baker de inglés. De Rafael Calzada, excelente directora, con ella aprendí un montón. Y Julita, en estos libros que saca, porque ella sacó varios libros, habla de los mitos de Rafael Calzada. Y te digo más, entre Julia y Diana, la hija, tenían el museo histórico de Rafael Calzada, pero fue complicado, sí, porque los radicales de Calzada la fletaron. No voy a dar nombres, pero vos sabés de quién estoy hablando. Que tiene un comercio muy importante ahí sobre la calle Altamira.
Y está caído. Está recaído, el Museo Histórico de Calzada. Estaba buenísimo, yo llevé a mis alumnos ahí. Mira. Y se lo sacaron, no sé por qué, y ahora no hay nada. Pobre Julita, le hicieron pasar cada mala sangre antes de fallecer. Mirá. Era una genia. Tan elegante, los sombreros que usaba Sí. antes de falleció más de los 90 años, Sí. casi a los 100 años. Y Diana es una genia, yo la adoro a ella. Muy buena persona. Tenía Y un montón de después- cosas, tenía monedas de las invasiones inglesas que habían quedado Qué enterradas loco. en Calzada. No, Y todo eso debe estar en la casa de Diana. La podríamos invitar alguna vez, a ver Sí. si se copa. Sí, Mira, que hable de más eso. fuerte. Vos podés tener. Hablo seguido. Sí, Yo además le es un quiero día, un horario y día más o menos. Si se cómodo. prende. Y la Le otra, podríamos hay una- proponer, ¿no? Con una hay invitada una- especial. Sí, hay una maestra en Claypole que dio siempre la técnica. Me acuerdo con los chicos de San Francisco, la entrevistamos también. Que también escribió sobre la historia de Claypole Sí. y habla también cosas interesantes. Uf, también. Habla de que por Erescano, por ejemplo, pasaban las tropas inglesas y iban por la ruta 4. Está bueno. Está bueno. Sí. Aparte también es darle mucha idiosincrasia a la zona A la sur, que zona. por ahí está, Sí, a la zona. está muy, viste, como que no nos dan bolilla. Creo que Sí. llegó otro mensaje, me parece. No sé si será para nosotros, vos. Poné. Ah, un GIF. No, un GIF, no es un audio. Es Una etiquetita. Daniela. Ah, Daniela, sí, seguro que nos está mirando. Hola, Dani. No sé, acá desde acá no veo quiénes están. Marta, Cintia. Ay, Cintia, compartimos padrinos. Mis padrinos son tan buenos Ah, mirá. que tienen como 20 millones de ahijados, ¿viste? Igual yo soy la preferida, te quiero aclarar, Cintia, Loli. Lo lamento, pero... ¿Qué dice? Ay, no... Hola, qué genial. Dice. Hola, Es amorosa, genios. es amorosa. Y Trabaja... Marta dice, el museo está hermoso. ¿Viste? ¿Viste? ¿Dije Marcela yo? No, Daniela, no dije. No, Daniela es ella. Daniela es ella. Ah. Y la de España es Marcela. Ah, Marce, pero no dije el nombre, no. Yo dije de España, pero como no veía el nombre. Ahora Hola la- Marcel, que nos estás viendo por ahí. No sé si Marcel nos estará mirando por ahí. Y ahora no nos escucha. Sí, Ahora no nos escucha, le vamos a mandar un saludo por la radio. A Marcela de España. No estaría mal empezar a tener invitados. Yo invité a Diana Juárez Sí. y se ve que no leyó el mensaje. Ay, qué pena. ¿Vos la Qué ves? pena. Sí, ¿cómo no la voy a Sí, ver la- a Dai todos los días? Invítala. Tiene miedo de venir, pero vení si Besos, estamos, sí estamos. Hola Marcel, mi amor. Ay, ahí está, se ríe. saludar a vos. Marale Turco, ¿la conoces a esa? Marcela Turco, ¿te suena? ¿Ya cocinó? ¿Cocinaste? Voy. No, esta lo hace cocinar al Claudio. ¿Ya terminó? Ahí. Bueno, sí, porque es instrumental la parte. ¿Qué? Que corte, Ah, bueno. Que corte porque no llegamos. Sí, sí. Ahí va bajando. ¿Quién sigue ahora? ¿Eh? Venís vos, ¿no? Hace el pomberito. Dale. Y yo cierro con la estación. Congreso. ¿La tenés a mano? Ahí vamos. Muy bien, muchas gracias por estar del otro lado. Le mandamos saludos a todos nuestros oyentes que nos están acompañando como cada sábado, a Marcela de España y también a todos los que nos están siguiendo desde todos los rincones de la Argentina. Un saludo muy especial a Adriana y a Tito que también nos siguen. Sabemos que están aquí. Un saludo muy especial a Marcela, también a Cintia y a Angélica que nos están escuchando. Al verano español que ya va terminando también, ¿no? Y al verano español que está terminando, pero con temperaturas muy Sí, altas. me Todo imagino. lo opuesto a lo que estamos viviendo Me aquí. imagino. Lamentablemente nunca nos alcanza una No, hora, no, Gustavo. no. Así que estamos llegando
lenta y progresivamente al final de esta sección de mitos urbanos, y yo los voy a ir abandonando con un mito urbano que caracteriza a la Argentina. No podemos dejar de mencionarlo, si bien no tiene que ver con la zona sur, ni tampoco tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Me refiero a la leyenda del pomberito o pombero, que es en la región de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, es decir, en la zona del litoral argentino. Es un duende de la mitología guaraní, es decir, que estamos hablando de un mito que tiene siglos de existencia. Habita en los bosques del noreste y su nombre en guaraní es, a ver si me sale pronunciarlo, Gustavo, Guarajú Yará, que significa dueño del sol. Y este duende es protector de la naturaleza, que se encarga de castigar a aquellos que dañan los árboles o los animales. Tiene el aspecto de un viejo feo, alto, flacucho y muy peludo, aunque algunos aseguran todo lo contrario, que es petizo y gordo, ¿viste? No sabes con qué versión quedarte. Es verdad. Ahora, si es un duende, no creo que sea muy alto, pero si es un duende que castiga a los que atacan al medio natural y a la naturaleza, tiene todo nuestro apoyo, pomberito. Puede ser muy travieso, puede ser malvado, pero también puede ser amigo del hombre. Ojo, que es bueno o malo, depende cómo lo agarremos. Y también según cómo se lo trate. Esto es importante. Se dice que para ganarse la amistad del pomberito hay que dejarle ofrendas por la noche, como tabaco, miel o caña. Entonces se le puede pedir que cuide los cultivos y los animales y que traiga abundancia. Y el pombero, de esta forma, se convertirá en tu amigo. Te protegerá y te va a acompañar, pero si te olvidas la ofrenda que deben mantener por 30 noches seguidas, el pombero enojado realiza maldades en el hogar y será tu enemigo. Estará siempre vigilando, y si un cazador o pescador mata más animales de los que consumirá, sí, bien digo, o un leñador cortará más leña de la que debe necesitar, se desata la furia del duende y su castigo puede llegar a ser, Gustavo, muy cruel. Creer o reventar, dicen estas cosas, es más, ¿no? Creo que a los nenes las obligaban a dormir la siesta porque venía el pomberito y se lo llevaban, decían ahí en esa zona. Muy bien, no está de más este dato. Creo que nos quedamos sin tiempo. Había muchos mitos más para analizar. Tal vez volvemos a retomar otro programa hablando de estas historias que son atrapantes, que tienen mezcla de superstición, de testigos oculares, que por ahí por miedo nunca lo suelen decir, porque lo primero que van a creer es que son medios atolondrados o con ciertas cuestiones mentales. Hay mucho prejuicio respecto a lo paranormal, hay mucho prejuicio en los que creemos en eso, hay muchas miradas escépticas, entonces uno a veces se calla, ¿no? Igual, de hecho, es bien claro que el ser humano con sus ojos no ve todas las dimensiones y hay otras energías que la mayoría son benévolas. Sí, entonces estamos hablando en cuestiones filosóficas de metafísica. Algunas personas lo pueden llevar por el lado de la fe, por el lado de la religión. Cierto o falso, todos tenemos algo en que creer y todos nos aferramos a eso, ¿no es cierto, Gustavo? Así es. Muy bien, amigos, hasta acá hemos llegado en otro encuentro de la historia de todos. Gracias a los que nos acompañaron vía redes sociales y en la radio obviamente también. Y en la radio por supuesto que también. Los esperamos como cada sábado a las 13 horas hora argentina para hablar sobre los eventos del pasado que repercuten en el presente. Y recuerden, como siempre decimos desde la radio, la historia de todos, la historia no es pasado, la historia es puro presente. Muchas gracias y hasta la próxima.